La llamada de la oscuridad, la historia que nunca deberías escuchar. Hace unos años, cuando me mudé a un pequeño pueblo en las montañas, estaba buscando algo que no había encontrado en la ciudad: paz. Vivía atrapada en una rutina insoportable de trabajo y estrés, y cuando encontré esta casa antigua en medio de la nada, supe que era el lugar perfecto para empezar de nuevo. Era un pueblo pequeño, alejado del ruido y las preocupaciones del mundo moderno. El aislamiento, lejos de asustarme, me ofrece una oportunidad para escapar, descansar y sanar. La casa era enorme, mucho más grande de lo que necesitaba, pero algo en ella me atraía. Estaba situada al final de un camino polvoriento, rodeada de bosques que parecían extenderse hasta el infinito. Los habitantes del pueblo me advirtieron que la casa había estado vacía durante años, pero eso no me disuadió. En lugar de eso, me fascinó. Tenía ese aire de misterio, como si hubiera sido olvidada por el tiempo. El primer par de semanas fueron tranquilas. Pasaba mis días desempacando y reorganizando. Las paredes crujían con el viento, pero eso era normal en una casa tan vieja. Los vecinos eran amables, pero siempre los veían a lo lejos. Vivían en una pequeña comunidad y todos parecían llevarse bien, aunque algunos de ellos no querían hablar mucho de la casa que ha. Lo que más me sorprendió fue la sensación de paz que sentí por las noches. A diferencia de la ciudad, donde el bullicio nunca cesaba, aquí solo estaba el sonido de la naturaleza. Las ranas croando, los grillos cantando, el viento moviendo las hojas. Pero una noche, mientras me preparaba para dormir, algo cambió. Algo sutil, algo que no supe identificar Escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento, o quizás alguna de las criaturas nocturnas que habitaban los alrededores. Sin embargo, el susurro no parecía a nada que hubiera oído antes. Era extraño. Se oía como si viniera de las paredes, como si alguien estuviera murmurando justo detrás de ellas. Lo ignoré atribuyéndolo a mi cansancio y me acomodé en la cama, tratando de dormir. Pero el sonido no cesaba. Cada vez se hacía más claro, más fuerte. Y cuando finalmente entendí lo que decía. Ven. Era una voz grave, áspera, casi un susurro rasposo. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. No me levanté inmediatamente. Pensé que tal vez estaba soñando, o que el estrés de mudarme estaba afectando mi mente. Pero cuando el susurro volvió a escucharse, más fuerte, más INS. Ven. La voz parecía provenir del pasillo, cerca de la puerta de la habitación. Me levanté lentamente y con el pulso acelerado, me acerqué. La casa estaba en silencio, pero la sensación de que algo no estaba bien se hacía más intensa. Me asomé al pasillo oscuro, pero no vi nada fuera de lo común. La casa estaba vacía, todo parecía normal. Sin embargo, no pude evitar la sensación de que algo me estaba observando. Decidí regresar a mi cama, convencido de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero esa noche el susurro no se detuvo. Al contrario, se hizo más fuerte. Ven, repetía la voz cada vez más cerca, más clara. No pude soportarlo más. Con el corazón acelerado, me levanté y corrí al pasillo. Miré alrededor, pero no había. Al día siguiente, después de una noche en vela, me tomé un tiempo para investigar un poco más sobre la casa. En el pueblo los viejos parecían reacciones a hablar sobre ella, pero uno de los más ancianos, un hombre llamado Elías, me miró fijamente cuando mencioné el extraño susurro. Me dijo que la casa había sido construida hace más de un siglo por una familia que desapareció de manera misteriosa. Nadie sabía qué les había ocurrido exactamente, pero muchos decían que se habían marchado de noche sin dejar rastro. ¿Y qué pasó con la? Siempre ha estado vacía, respondió Elías con un tono sombrío. Pero algunos dicen que todavía hay algo allí. Algo que no pertenece a este M. Sus palabras me dejaron inquieto. ¿Sería posible que algo extraño estuviera ocurriendo en la casa? A medida que pasaban los días, comencé a notar más cosas raras. Las luces a veces parpadeaban sin razón aparente, los electrodomésticos se apagaban y encendían solos, y las puertas crujían aunque no había viento. A veces al pasar por un pasillo oscuro sentía una presencia extraña, como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. Algo que nunca antes había experimentado. Una noche después de cenar, me encontré con un viejo libro en el desván. Estaba cubierto de polvo y parecía muy antiguo.
Al abrirlo me di cuenta de que no estaba escrito en un idioma que pudiera entender, pero lo que me llamó la atención fue una ilustración al final de la página. Era un símbolo extraño, una figura que no reconocía, con líneas curvas y angulosas que parecían formarse en un círculo. No le presté mucha atención en ese momento, pero algo dentro de mí me decía que debí. Esa noche algo cambió. La llamada que escuché aquella primera vez, esa voz que decía ven, volvió. Pero esta vez no solo era una voz. Era un sonido profundo, un susurro bajo que parecía provenir de todos lados. De las paredes, del suelo, de la misma oscuridad que llenaba la casa. Y esta vez no estaba solo. Alguien o algo estaba. Decidí bajar al sótano, el único lugar que no había explorado completamente. Cuando abrí la puerta, el aire se volvió más frío. La luz parpadeó y por un segundo, la habitación pareció sumirse en total oscuridad. Aceleré el paso, encendí la luz y vi algo que jamás olvidaré. En la pared, cerca de la chimenea, había una puerta que nunca había notado antes. Antigua parecía, cerrada con una cerradura oxidada. Pero lo que me sorprendió aún más fue lo que había justo al lado, el mismo símbolo que había visto en el libro. Tallado en la piedra de la pared, compré. LS. Mi cuerpo tembló de miedo, pero sintió una fuerza irresistible que me impulsaba hacia esa puerta. Sabía que algo me esperaba detrás, algo que había estado esperando todo este tiempo. No pude detenerme. Abrí la puerta. Lo que vi dentro era indescriptible. No era solo una habitación. Era un abismo. Un lugar que parecía no tener fin. Al fondo algo se movía, una figura oscura, imponente. Algo antiguo, algo que no debía existir. Y entonces lo entendí. La llamada no era para mí. Había estado esperando todo este tiempo que alguien, cualquiera, respondiera. Yo era solo un paso más en su regreso. Ahora sé que no hay forma de escapar. La llamada siempre está ahí, en la oscuridad, esperando. Y cada vez que cierra los ojos, la escudo. Quizás tú también la oigas algún día. Y cuando lo hagas, ya.